Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a generar mucha conversación y a despertarnos a todos un poquito de intriga. Porque hoy vamos a hablar de algo que tarde o temprano nos toca a todos: el amor, los arrepentimientos y, para ser más específicos, el arrepentimiento más grande en el amor de una figura que sin duda ha capturado la atención de muchos, nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Ese actor turco que ha conquistado pantallas y corazones a nivel mundial, que ha sido tendencia en innumerables ocasiones por sus papeles, su carisma y, por supuesto, su vida personal. Y es precisamente sobre esa vida personal, y un aspecto particularmente sensible, que se ha abierto recientemente. Imaginen un ídolo de masas, alguien que parece tenerlo todo, revelando una vulnerabilidad que conecta directamente con nuestras propias experiencias. Así que prepárense porque vamos a desgranar esta confesión, a entender qué significa para él, y qué podemos aprender todos de esta historia. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante relato, si todavía no forman parte de nuestra comunidad, los invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Can Yaman, este nombre resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Conocido por su imponente presencia física y sus papeles protagónicos en series que han arrasado, como Erkencikus o Dolunay, se ha convertido en un verdadero fenómeno global. Su fama lo ha llevado a recorrer el mundo, a ser portada de revistas y a acumular millones de seguidores en redes sociales. Pero detrás del brillo de las cámaras, de las alfombras rojas y de la adoración de sus fans, hay una persona con sus propias experiencias, sus propias alegrías y, como todos nosotros, sus propios pesos y reflexiones. Y es en este contexto de introspección, en una reciente entrevista que ha dado la vuelta al mundo digital, donde Can Yaman ha compartido algo muy íntimo: su mayor arrepentimiento en el amor. Una confesión que, créanme, no es para tomarla a la ligera, especialmente viniendo de alguien que ha vivido relaciones que han sido escrutadas por la prensa y el público. ¿Cuál creen ustedes que podría ser ese arrepentimiento? ¿Fue una oportunidad perdida? ¿Una palabra no dicha? ¿Una acción impulsiva? La verdad es que el tema del arrepentimiento en el amor es un terreno muy personal y, a menudo, doloroso. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos mirado hacia atrás y hemos pensado: si hubiera hecho esto de otra manera. O si no hubiera dicho aquello. Y cuando se trata de figuras públicas, estas reflexiones adquieren una dimensión adicional, porque sus vidas son, en parte, una vitrina para todos nosotros. Can Yaman, con esa franqueza que parece haber decidido adoptar, se sinceró. Y lo que reveló no fue, quizás, lo que muchos esperaban. No se trata de una persona que lamenta no haber estado con una celebridad de renombre, ni de una relación mediática fallida en particular. Su arrepentimiento, según sus propias palabras, se centra en un enfoque más profundo y personal de sus relaciones pasadas. Él confesó que su mayor arrepentimiento en el amor ha sido no haber sido el mismo en algunas de sus relaciones. Es decir, haber intentado adaptarse, complacer, o quizás mostrar una versión de sí mismo que no era la auténtica para mantener las relaciones a flote. Esto es algo que, pienso yo, muchos de nosotros podemos llegar a comprender. Vivimos en una sociedad donde a veces la presión por encajar, por ser perfecto, o por cumplir con ciertas expectativas, nos lleva a ocultar partes de nuestra verdadera identidad. Y en el ámbito romántico, esto puede ser especialmente perjudicial. Imaginen a Can Yaman, un hombre constantemente bajo el foco, lidiando con la fama, con las percepciones públicas, y probablemente con la tentación de moldearse a lo que creía que sus parejas deseaban. Él mismo ha hablado en el pasado sobre la intensidad con la que vive las cosas, y esta confesión parece arrojar luz sobre cómo esa intensidad, combinada con la presión externa, pudo haberle llevado a caminos que hoy lamenta. ¿Por qué es esto un arrepentimiento tan significativo? Porque cuando no somos auténticos en una relación, construimos sobre cimientos falsos. La otra persona termina amando a una versión idealizada, o a una construcción, y no a la persona real con sus virtudes y sus defectos. Y a la larga esto genera una desconexión profunda, una insatisfacción que, tarde o temprano, sale a la luz. Para Can, esto significa que ha podido haber dañado a personas que le importaban, o haber perdido la oportunidad de tener relaciones genuinas y profundas, precisamente por no permitirse ser vulnerable y mostrarse tal cual es. Esta confesión nos invita a
Reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos cedido a la presión de ser alguien que no somos en el amor? ¿Cuántas veces hemos disfrazado nuestras opiniones, nuestros miedos o nuestras verdaderas necesidades por miedo al rechazo o a la decepción? Kahneman, al compartir esto, nos da un permiso implícito para ser imperfectos, para ser reales, y para entender que la autenticidad es, quizás, el ingrediente más valioso en cualquier relación. Él, al parecer, ha llegado a esta conclusión tras un proceso de reflexión personal, posiblemente intensificado por la madurez y las experiencias acumuladas. El camino de la fama, si bien puede ser glamoroso, también expone nuestras debilidades y nos obliga a confrontarnos con nosotros mismos. Y para Kahn, esa confrontación le ha llevado a entender que el mayor error no fue elegir mal a la persona, sino elegirse mal a sí mismo en el contexto de la relación. La entrevista no entró en detalles específicos sobre a qué relaciones se refería, y eso, en mi opinión, es una decisión sabia. Porque este arrepentimiento trasciende a una pareja en particular. Es un patrón de comportamiento, una lección de vida aprendida a través de la experiencia. Y es esa universalidad lo que hace que su confesión resuene tan fuerte. Piénsenlo desde otra perspectiva. Cuando uno se esfuerza por ser alguien que no es, está esencialmente mintiendo. Y la mentira, por sutil que sea, erosiona la confianza y la intimidad. Kahneman, al reconocer esto, nos muestra una faceta de su personalidad que va más allá del galán de telenovela. Nos muestra a un hombre que está en un proceso de autoconocimiento y que está dispuesto a admitir sus fallos, por muy dolorosos que sean. Y este es un mensaje poderoso, especialmente para sus seguidores jóvenes. Vivimos en una era de filtros, de apariencias cuidadosamente curadas en redes sociales, donde la presión por proyectar una imagen de éxito y felicidad constante es abrumadora. La confesión de Kahneman es un recordatorio valioso de que la verdadera conexión, la verdadera felicidad, no reside en la perfección, sino en la autenticidad y la vulnerabilidad. ¿Cómo se manifiesta esta falta de autenticidad en una relación? Puede ser a través de no expresar desacuerdo por miedo a la discusión, puede ser a través de fingir intereses que no se tienen, o puede ser a través de reprimir emociones importantes. Son pequeñas renuncias a uno mismo que, sumadas, pueden construir una muralla entre las personas. Y cuando esa muralla se vuelve insuperable, la relación, por muy bien intencionada que haya sido, está condenada. Para Kahneman, este arrepentimiento implica la comprensión de que en el amor, es fundamental ser honesto no solo con la otra persona, sino consigo mismo. Es decir, conocer nuestras propias necesidades, nuestros propios límites, y comunicarlos de manera clara y respetuosa. Es permitirse ser vulnerable, mostrar nuestras imperfecciones, y confiar en que el amor verdadero será capaz de aceptar y amar esas imperfecciones. La fama, como decía antes, tiene una doble cara. Por un lado, te da una plataforma para inspirar, para conectar con millones de personas. Por otro, te expone a un escrutinio constante que puede ser agotador y distorsionador. Es posible que la presión de mantener una imagen pública, de ser el chico ideal, haya influido en su forma de comportarse en algunas de sus relaciones privadas. Y ahora, mirando atrás, se da cuenta de que esa adaptación, esa renuncia a su propia esencia, fue un error que le costó caro. Este arrepentimiento nos enseña que las relaciones, para ser sanas y duraderas, deben basarse en el respeto mutuo, la comunicación abierta y, sobre todo, la aceptación incondicional. Y esa aceptación debe empezar por uno mismo. Cuando nos aceptamos, cuando nos amamos a nosotros mismos tal como somos, es más fácil proyectar esa autenticidad hacia los demás y, por ende, atraer a personas que nos valoren por quienes realmente somos. En definitiva, la revelación de Kahneman sobre su mayor arrepentimiento en el amor es una llamada a la reflexión para todos. Nos invita a examinar nuestras propias relaciones, a preguntarnos si estamos siendo verdaderamente nosotros mismos, y a valorar la importancia de la autenticidad en la búsqueda y el mantenimiento del amor. Es una lección de humildad, de madurez y de la profunda verdad de que en el amor, ser uno mismo es el primer y más importante paso. Así que, para resumir lo que hemos explorado hoy, Kahneman ha confesado que su mayor arrepentimiento en el amor ha sido no haber sido el mismo en algunas de sus relaciones pasadas, habiendo intentado adaptarse o complacer en lugar de mostrar su verdadera esencia. Esta confesión, más allá de la persona que la hace, nos habla de la importancia fundamental de la autenticidad y la vulnerabilidad en nuestras propias vidas amorosas. Nos recuerda que la perfección es una ilusión, y que el amor genuino florece cuando nos permitimos ser imperfectos, reales y sinceros con nosotros mismos y con nuestras parejas.
Ha sido un placer inmenso compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero que este análisis les haya resultado intrigante e inspirador. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se han sentido alguna vez en una situación similar? ¿Cuál creen que es la clave para mantener la autenticidad en una relación? Por favor, dejen sus opiniones y experiencias en la caja de comentarios de abajo. Sus aportes son muy valiosos para nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y les aportó algo nuevo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y reflexiones que nos harán pensar. Un abrazo enorme.